collacies, hoy vengo a falavos dun asunto, pero dun asunto importante. Non vos pasa daquelles vegaes que estáis en casa leyendo la revista d'Ojo, o yo qué sé, o pola calle, manifestándovos a favor de la oficialidad, y de repente entra vos una sensación de afogamiento, así como si vos faltase el aire. La ciencia foría te dice que eso son cosas de la cabeza, pero bueno, la ciencia foriata también dicho que el grupo Olé Olé non iba a triunfar en Simbic y Larraz. Y mira para ahí, en fin. A los asturianos no nos falta el aire. A los asturianos nos falta espacio. Asturias quedóse pequeña, asturianos. Pero esto non fue siempre así. ¿A que non, maestro? Así es, amigo Samba. Sucedió hace miles de años. Por aquel entonces los cazurros poblaban la tierra y todo era un cachondeo de flipar. Pero la evolución, que es sabia, decidió crear un nuevo tipo de hombre, y así apareció el Homo Astúrico. Los astures eran todos rosos y curiosos y, por cierto, muy bien dotados. Como además eran valientes, lo primero que hicieron fue matar a los dinosaurios lanzándoles un meteorito encima. A continuación, inventaron la baja por depresión. Finalmente, fundaron el Reino de Asturias. Un lugar maravilloso donde la gente tenía de todo y por eso podía dedicarse a lo que quisieran. En este caso, hacer queso. Efectivamente. Los astures yeren expertos en facer queso. Pero non ficieron ninguna, nin dos, nin tres. Ficieron hasta 40 clases de queso diferente. Pero bueno, yeren otros tiempos. Daquella tenían la de Dios de espacio, porque Asturias ya era inmensa. Les sos fronteres abarcaban toda Europa y parte de Mongolia. Bueno, da fechu, Mongolia daquella llamábase Cangues Donís II. Pero para allá para el siglo XI o XII, entama la decadencia de Asturias. Y todo por culpa de mezclarse con razas foriates. Con esto yo no estoy diciendo que sea racista, ¿eh? ¡Ojo! Yo no estoy falando de eso. Yo estoy falando de otra cosa. Yo lo que digo es que como sigamos menguando a este ritmo, para el 2050 Asturias habrá desaparecido. Por eso os digo que peguéis un puñetazo en la mesa y digáis basta. Estamos fartos de vivir como sardinas en lata. Llegó la hora, asturianos y asturianas, llegó la hora de recuperar el nuestro espacio vital. Un país que limita al norte con Irlanda, al sur con los Emiratos Cazurros. Porque para la gente de este país está allí una cuestión de vida o muerte. ¿Verdad que sí, maestro? Así es, amigo Samba. Franco hizo muchas cosas buenas. Este anuncio ha sido pagado por la Xunta por la Defensa de la Nación Panasturiana.